Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cimientos Claros sin tanto rollo, el podcast donde hablamos de todo lo que nadie te explica cuando estás a punto de firmar un papel que puede cambiar tu vida o quedarte sin casa. Yo soy Irvin Urrutia, asesor inmobiliario y abogado fiscal, y hoy traemos un tema que huelen a problemas desde la portada del contrato. Así es, Irving. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Adrubal Jafet, abogado, asesor inmobiliario y apasionado de las finanzas. Y sí, hoy te vamos a contar de esa profesión que todo mundo ejerce, pero que realmente nadie se documenta: ser aval. Ser aval es como jugar a la ruleta rusa, pero con una pistola apuntándote a ti y el deudor jalando el gatillo. Y lo peor es que el deudor siempre dice la frase clásica: fírmame aquí, no hay ningún problema, mi hermano. Y sí, como no, el problema viene después. Lo que nadie entiende es que cuando firmas de aval, tú eres el primero en responder, tú eres el que puede perder tu casa, y tú eres el que termina llorándole al juez, mientras que el deudor ya ni le contesta el teléfono. Para que realmente lo entiendan, amigos, un aval es realmente un segundo deudor. Y en algunos contratos mal hechos, ese segundo deudor es aún más fuerte que el primer deudor. O sea, él se endeuda y a ti te embargan primero. México mágico, lindo y querido, y ya saben por culpa de quién. Y hoy les vamos a explicar todo lo que implica ser aval. ¿Cómo te pueden quitar tu casa si tú no debes nada aparentemente? ¿Qué dice el SAT al respecto? ¿Cómo protegerte si alguien ya te echó la bronca encima? Así que si alguien alguna vez te dijo, confía en mí, quédate, porque hoy vas a entender por qué esa frase te puede costar tu patrimonio. Así que vamos a hablar qué chingados es ser aval y por qué debería darte miedo más que el buró de crédito. Y vamos a empezar con lo básico de ser aval, porque mucha gente firma sin tener idea de lo que realmente está firmando. Ser aval no es ser testigo, no es ser buena onda, no es solo un trámite, es una figura legal muy pesada que debes conocer. Así es, Asdrúbal. Ser aval es como ponerte el saco del deudor, pero sin recibir dinero, ni el gusto, ni el beneficio. Y lo peor, sin permiso, porque ni tan siquiera te preguntan si te alcanza para pagar esa deuda. Y si ni siquiera quieres, nomás te avientan el madrazo cuando el otro desaparece. Legalmente es muy sencillo. Si él no paga, tú pagas, punto, y sin poesía. Y hay muchos contratos mal hechos o bien hechos, pero para el banco, que el aval y el deudor están al mismo nivel, o sea, cualquiera de los dos puede ser demandado primero. Y una recomendación: pongan especial atención, amigos, en esta frase horrible que dice lo siguiente: el aval renuncia a su derecho de exclusión. Esto significa que el banco ni te pregunta cuando realmente se brinca al primer deudor y se va directo contra ti. Imagínate esto, tú no pediste la lana, no oliste la lana, no disfrutaste la lana, pero sí te toca pagarla. Y ahí realmente donde empieza el problema, porque la gente no se da cuenta lo que realmente firmó. Y peor aún, mucha gente confunde el aval con el fiador, con el obligado solidario, y esas tres cosas no son lo mismo. Cada quien tiene su nivel de peligro distinto. Exacto, la mayoría de la gente ni sabe sobre qué figura firmó, y ahí es donde se arman las grandes tragedias, porque dependiendo de cuál seas, puedes acabar entregando hasta tus bienes al propio deudor. Mira, y si la gente le explicaran la diferencia entre aval, fiador y obligado solidario, te juro que el 80% diría, no gracias, mejor no firmo ni madres. Totalmente de acuerdo, vamos a explicarlo como debería explicarlo cualquier banco, pero sin vaselina. A ver, empecemos con el aval, que es la figura favorita para arruinar las vidas y las relaciones, Así es, Irving, el aval es el que garantiza la deuda directamente, si el deudor no paga. Tú entras como si fueras él, básicamente. Eres básicamente como una copia pirata del deudor, pero más útil para el banco. Luego está el fiador, que mucha gente jura que es el mismo, pero no, el fiador entra después del deudor. Es como, primero te jodes tú, luego si no te alcanza, se chingan al fiador. O sea, básicamente el fiador es como el segundo plato, no lo prefieres, pero ahí está, por si el primero te falle. Y ahora viene el más peligroso de todos, el obligado solidario. Pongan atención acá. No, ese sí es el diablo disfrazado de cláusula. El obligado solidario es otro deudor que firma igual, responde igual, lo pueden demandar igual. No es apoyo, es meter la cabeza básicamente en el mismo hoyo. Así es, en términos mexicanos, ser aval es peligroso, ser fiador es feo, pero ser obligado solidario es un suicidio financiero.
Y aquí viene lo más triste. Mucha gente, sin saber cuál de los tres es, no leen, nadie les explica y el asesor del banco nomás quiere cerrar la venta. Y el notario, si les va bien, les dice, ¿sí entendiste? Y tú dices, sí, pero vámonos, ya tengo hambre. Y ahí empieza la tragedia. Firmas algo que no entiendes y todavía te sueltan la clásica frase, no pasa nada, solo nada más firmas. Pero sí pasa tanto que hay gente que pierde su casa por haber confiado en esa frase, que por cierto es justo lo que vamos a empezar a hablar, cómo empieza la manipulación para que firmes algo que te puede arruinar la vida. Y aquí hay algo que me impresiona, Irving, la cantidad de mexicanos que han firmado como aval solamente por haber escuchado una bonita frase. Sí, la palabra suenan abrazos, pero en realidad son una llave para abrirte un juicio. Y aquí vienen las frases más épicas de todo. Fírmala aquí, es puro trámite. Esa frase debería venir en un manual de emergencias. Puro trámite ni que la chingada. Este trámite termina cuando el actuario te está tocando tu puerta. Y aquí veo otra que escucho muchísimo. Yo soy muy buen pagador, bro. Mira, si tú fueras realmente buen pagador, el banco te prestaría solito y no te estaría pidiendo aval. Exacto, el que paga bien no lleva padrinos. Si te están pidiendo un aval, algo ya saben que en su historial crediticio está muy mal. Y luego viene la más emocional de todas. Si tú no me ayudas, entonces ¿quién? Esa frase no pide ayuda, te mete culpa y te está chantajeando. Y la culpa es el combustible de las peores decisiones financieras, porque ya no firmas por convicción, firmas por pena, para no quedar mal y porque no quieres escuchar la típica frase, ya sabía que contigo no podía contar. Y todas esas frases tienen algo en común, suenan a cariño real y verdadero, pero detrás hay una enorme deuda. Y cuando esa deuda explota, ¿a quién crees que buscan primero? A ti, porque firmaste por pena, por manipulación o por presión. Y ahí empieza el verdadero infierno, cuando te das cuenta de que sí te pueden embargar, aunque tú no debas ningún peso. Lo más cabrón de ser aval es que efectivamente te pueden embargar aunque tú no hayas gastado un solo peso. La ley no pregunta quién gastó ese dinerito, pregunta quién firmó como garante. O sea, tú no pediste el préstamo, pero sí pagas los platos rotos. Es como invitar a alguien a comer y que al final te toque pagar su reforma fiscal. El proceso es simple, el deudor deja de pagar, el acreedor simplemente demanda y en la demanda el aval aparece como responsable solidario o subsidiario. En español, para toda la gente, si el deudor no lo encuentran, se brincan directo hacia ti, porque si tú tienes casa, carro o nómina. El procedimiento es el siguiente, el juez emite un mandamiento de ejecución y el actuario va a tu domicilio para señalar bienes embargables. Y no falta quien dice, pues yo no les abro. Hermano, si el mandamiento lo permite, entra la policía. Y el actuario aquí puede señalar muebles, vehículos, maquinaria y en algunos casos hasta la casa. Y ahí tú mientras ahí paradito explicándole al actuario por qué estás pagando un crédito que ni pediste, ni usaste, ni te sirvió, para. Y es algo que la gente simplemente no entiende. Ser aval no es algo simbólico. Es una responsabilidad legal enorme que pone tu patrimonio en la línea de fuego. Y por eso, Irving, hay historias tan fuertes que la gente lo puede perder todo sin haber pedido un solo peso. Hay historias de avales que si te las cuento fuera de este podcast pensarías que son inventadas, pero pasan más seguido de lo que te imaginas, más que los operativos del SAT sorpresas. Por ejemplo, una señora firmó de aval para su hijo, que puede ser muy común, y el hijo, ¿qué crees? Fue un chuet que dejó de pagar. Y al final, quien vio entrar al actuario en la sala fue a esa señora. Y sí, y lo más triste es que el hijo ni remordimiento tenía, el clásico, ay mamá, es que ahorita ando un poquito apretado. Pues como si el apretado estuviera él, pero cuando realmente a quien iban a embargar es a ella. Otra historia muy dura es esta. Un señor firmó como aval, pero esta vez fue para su compadre, que iba a abrir un negocio, que iba a funcionar muy bien. Y el negocio, ¿qué creen? Pues tronó. Y el compadre siguió subiendo fotos en la playa, pero quien terminó pagando esas máquinas fue el aval. Y la amistad murió ahí. Igual yo tengo una muy parecida. Un cuñado pidió un préstamo para una camioneta, el cuñado dejó de pagar, se mudó de estado y cambió de celular. Y el aval tuvo que demandarlo para proteger su propia casa. Y ya cuando demandas a un familiar es porque la deuda ya partió en dos a la familia y todo empezó por una firma mal hecha.
Y hay casos aún más fuertes, la gente mayor que no termina de entender y cuando llega el embargo pierden herramientas, muebles, lo único valioso que tenían para trabajar. Ser aval no solo afecta a tu patrimonio, afecta a tu vida completa y ese costo emocional casi nadie lo ve llegar, es muy fuerte y ya luego demasiado tarde. Y ahí es donde entra una de las partes que casi nadie habla, porque no solo el banco te puede buscar, también el SAT te puede poner la lupa encima, porque estás pagando algo que ni siquiera era tuyo y esa parte fiscal es una de las que más revienta la cabeza de la gente. Así es, porque mucha gente piensa que ser aval solo te mete en problemas con el banco, pero también puede ser con el SAT. Y te voltea a ver qué crees. Cuando tú no pagas una deuda que no era tuya, fiscalmente eso también genera efectos. Exacto, porque para el SAT no existe solo eso de yo solo estaba ayudando. Para el SAT, si tú pagaste, algo debes de justificar. Y ahí es donde entran los problemas. Si el banco reporta que tú liquidaste una parte de esa deuda y tú no declaraste ese movimiento, el SAT puede interpretar que hubo un ingreso o una transferencia irregular. Sí, porque Hacienda no piensa bonito, no dicen, ay, mira, ese joven le ayudó a su primo, es un buen ciudadano. El SAT piensa, ¿de dónde salió ese dinero y por qué no lo está declarando? Y si tú no puedes aclarar o justificar de dónde salió esa lana, te puede clasificar como un ingreso presunto y ahí se derivan multas, recargos, actualizaciones y hasta auditorías. Lo peor es que ahí ya estás peleando con el banco, sino que también ya estás peleando con el SAT. Y créeme, el SAT toma café con Satanás. Por eso piensa muy bien a la hora de ser aval. No solo es un riesgo civil, también es un riesgo fiscal. Si terminas pagando la deuda, debes de declarar el movimiento correctamente y justificar el origen del dinero. Y la mayoría, ¿qué crees? No lo hace porque ni siquiera sabía que era obligatorio. Ok, Asdrúbal, ya hablamos de todas las tragedias, pero ahora sí vamos a hablar de cómo evitar convertirte en ese aval pendejo, porque sí hay formas de protegerte, solo que nadie te las explica. Exacto, y la primera regla dorada es, si no tienes el contrato, pues no firmes ni madres, no hay urgencia que valga tu patrimonio. Y si entiendes el contrato, menos ganas te van a dar de firmarlo. Segunda regla, pide estados financieros por el amor de Dios, comprobantes de ingresos y revisa si tu deudor está en el buró de crédito, porque si vas a meter tu casa en juego, mínimo revisa si la persona anda bien en buró y no debe 15 celulares. Exacto, checa si tiene historial de pagos, si ha tenido retrasos, si trae demandas, porque ser aval de alguien irresponsable es como subirte a un Uber sin frenos. Y tercera, jamás firmes sin un convenio privado adicional que te garantice el pago. Ese convenio debe de incluir por lo menos lo siguiente: monto de la deuda, calendario de pagos, penalización si él deja de pagar, obligación de reembolsarte si tú terminas pagando. En español quiere decir que lo dejes por escrito, si él la riega, él te paga, no es mala onda, es autoprotección. Y cuarta, si vas a firmar como aval, sálvate de lo siguiente: mínimo que los bienes del deudor estén asegurados o que tenga algo embargable antes que tú. Sí, porque si solo tiene una PlayStation y una bicicleta, adivina quién va a caer primero. Y quita, si terminas pagando tú, declara ese movimiento fiscalmente. No te metas en doble problema civil ni fiscal. En resumen, no te conviertas en un aval por cariño, por presión o por culpa. Hazlo si es que tú lo quieres, con cerebro, papel y con abogado. Y si no te late, la respuesta correcta siempre es no gracias. Pero la mayoría de la gente cree que si no consigue aval, ya valió. Pero hay un montón de alternativas que funcionan sin meter en aprietos a tu familia y a tu patrimonio. Sí, pero nadie te las explica porque no les conviene. A muchos bancos les encanta que metas a otro pobre cristiano por este medio. Primera opción, depósito en garantía por un monto más alto. Si el riesgo es alto, en vez de aval, el banco o la financiera pueden aceptar un monto de mayor calibre. Exacto, es como decirles al banco, no te regalo a mi tío, pero te dejo más lana estacionada. Funciona bien cuando hay ingresos comprobables.
Segunda opción, obligado solidario con bienes embargables antes que los tuyos. O sea, a alguien que tiene historial y patrimonio. Básicamente, si vas a quemar a alguien, quema a alguien que sí te aguante la quemada, no a tu primo que vive con su suegra. Tercera, seguro de crédito. Muchas financieras permiten contratar una póliza que cubre el riesgo de impacto en lugar de un aval. Y eso es seguro, es oro, porque si algo te sale mal, paga la aseguradora, no tu casa, ni tus inmuebles, ni tu tranquilidad. Cuarta, garantía prendaria. En vez de comprometer tu casa, puedes dejar en garantía un vehículo, equipamiento o herramienta de alto valor. Las cuales es mil veces mejor que meter a tu familia, porque una herramienta se recupera. La relación con tu mamá, ya no creo. Quinta, pagar menos mensualidad y dar más enganche. Entre más sólido entres, menos exiges de aval. O sea, si hay opciones, el problema es que nadie las pide, porque todos tienen metidos en la cabeza que el aval es parte del trámite, pero realmente no, es una decisión, y es una decisión que puede ahorrarte años de problemas si eliges otra alternativa inteligente. Y después de todo lo que hemos explicado hoy, algo que tiene que tomar en cuenta la gente es lo siguiente. Entender que un aval no es un favor familiar ni un acto de buena fe. Es una responsabilidad legal muy grande y si no lo tomas en serio, te puede costar años de estabilidad y hasta tu casa. Exacto, la gente firma como si estuviera prestando el wifi, ándale solo tantito, no pasa nada, no carnal. Ser aval es meter tu patrimonio en la línea, así de simple. Porque cuando firmas, la ley no quiere saber si lo estabas ayudando, si te dio pena, si te agarraron forzado. La ley solo pregunta 2 palabras. ¿Usted firmó? Sí. Entonces si firmó, pues ya te jodiste. Por eso, si alguien te llega con el clásico, solo tú me puedes ayudar, respiras, ves cómo se te aparece el cobrador en tu mente y contestas con elegancia mexicana. No, gracias, me quiero mucho. Porque al final del día nadie va a cuidar mejor tus cosas que tú ni tus bienes y tu paz mental más que tú. Un aval sin información no te garantiza nada, garantiza más bien un riesgo para tu patrimonio. Y acuérdate de esto y grábatelo bien. El aval pendejo nace de una firma apresurada y el aval inteligente nace de decir no a tiempo. Así que tú decides cuál eres de las dos opciones. Y hasta aquí este episodio, y ya sabes, si quieres más tips, ejemplos reales y casos increíbles para invertir y descansar, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentras en Instagram como Irving-facilitador-HU y en TikTok como @UrvingWeekendHomes. A mí me encuentran en Instagram como @abdulbayafet-facilitador-HU y en TikTok Casas con Abdul Bayafet. Además recuerda que en nuestra página web vas a encontrar las mejores propiedades del momento para invertir, que tienen plusvalía, créditos y herramientas para invertir sin miedo, y nos encuentras como www.casasenventahulifestyle.com. Dense una vuelta, está muy completa. Y además también pueden entrar a nuestro webinar totalmente gratuito todos los jueves de 6 a 7, donde daremos consejos, seguimientos para que ustedes no tengan nada que ver en problemas, sino realmente una asesoría integral. Gracias por quedarse al final de este episodio. Aquí hablamos claro, directo, sin chorro y mareador, como debe de ser, sin tanto rollo. Y nos vemos en el próximo capítulo de Cimientos Claros, sin tanto rollo. Cuida lo tuyo, asesórate bien y no firmes nada si no entiendes realmente.